Minutos, 12 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires y ahora sí, comenzamos Fuera de Foco y le doy la bienvenida a su conductora Gerardo Puig. Hola Gerard, buen día y feliz día del periodista que fue ayer 7 de junio. Buen día. Pri, ¿cómo estás? Feliz día para vos también, para todos los colegas que trabajan tanto, que hemos tenido y han tenido muchos días moviditos con todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana. Así que espero que lo hayan podido disfrutar trabajando y que se vengan buenos tiempos. Es un momento difícil del periodismo en general, no vamos a hacer demasiada catarsis ahora, pero sí que espero de corazón que todos puedan estar un poquito mejor, que el oficio esté un poquito mejor, que las condiciones laborales de todos los compañeros sean cada vez mejor y se pueda seguir trabajando de manera profesional y honesta sobre todo. Así que, dicho esto, feliz día, Pri, para vos también. ¿Cómo la pasaste? Gracias, Gerard. Bueno, muy bien. Yo estaba muy cerquita ayer de donde se llevó adelante el velatorio al Indio Solari, a 5 o 6 cuadras del Gatica, entonces estaba como muy ahí atenta a la información y a ese periodismo, ¿no?, que tengo dentro, porque si bien no tengo muchos seguidores en las redes sociales, muchos me preguntaban, me estoy acercando, ¿cómo está la zona? Los colectivos pasan por esta o por la otra avenida, entonces bueno, ahí salía un poco y investigaba cómo se iba desarrollando, que la verdad se llevó adelante con una muy buena organización, hay que decirlo. Sí, fueron muchas horas. Empezó el domingo a las 10 de la mañana y terminó esta madrugada. Exacto. Después vamos a repasar, obviamente, imagino que han estado hablando de lo que fue el comunicado de la familia y demás. Sí. Pero este dato que vos marcás me parece que es saliente, ¿no? Si hay voluntad política, me parece que se puede organizar algo acá y que se haga de forma correcta, ordenada, en un contexto que también era difícil, porque el clima no ayudó, porque obviamente por momentos a lo largo del día y la noche se hacía difícil esperar demasiado en una fila tan larga, porque llovía, porque hacía frío, y sin embargo no hubo ni un solo incidente, y esa me parece es una muy buena noticia. Vos decías, estabas por ahí en la zona, fue impactante, sobre todo lo que se veía en fotos con drones y pero ahí ¿qué te generaba lo que estabas viendo vos ahí, Pri? No, eso es lo que tenemos siempre los argentinos en cualquier tipo de situación. Estamos todos que no nos conocemos, somos absolutos desconocidos y sin embargo, ante la alegría, ante la tristeza, nos unimos para lo que sea, nos damos un abrazo, nos consolamos, festejamos juntos un mundial, lo que fuere. La verdad que fue muy impactante ver la cantidad de personas que había y uno estando, ¿no?, a la altura, porque después lo podés dimensionar con la cantidad de imágenes aéreas que se tomaron el día de ayer, pero era impresionante, no podías caminar y la avenida Mitre es enorme, entonces era impresionante que no tenías acceso a ningún lado. Y ya desde el día sábado, la vibra que se sentía en el lugar cuando estaban preparando el vallado, cuando ya empezaban a cortar el tránsito, cuando, muchos comercios también tomaron la decisión para no estar metidos en el medio del operativo de no abrir sus puertas el día domingo, como lo suelen hacer algunos kioscos o panaderías. La organización con la que lo hicieron, la celeridad que tuvieron, trabajaron todos muy rápidamente contrarreloj, y ya era el sábado, 3 de la tarde, que se recontra sabía que ahí iba a ser el velatorio, la cantidad de gente que se empezó a acercar ya con su bandera, con su ramito de flores. Realmente fue genuino esto, ¿no? Todos los que fueron, en su mayoría, querían decirle adiós al Indio y estar presentes en la última misa. Sí, me parece que un dato clave y a destacar es la inteligencia emocional en ese momento y con la dificultad del caso de la familia de advertirle a los miles de fanáticos que iban a ir a despedir al Indio, que empezaba a las 11 el domingo, pero que iba a terminar cuando el último pudiera despedirse. Y eso ordenó un montón a la multitud que iba a ir. En el velatorio de Maradona, que probablemente de haber podido sostenerse en el tiempo iba a ser tan o más, obviamente, masivo que el del Indio, fue caótico por un montón de cuestiones, pero también porque sabían los que estaban afuera esperándose muchas horas que quedaba poco tiempo para el final, y eso también terminó desmadrando un poquito todo. El que fue a lo largo de todo el domingo y la madrugada de este lunes a intentar despedir al Indio, sabía que iba a poder hacerlo. Al menos en su mayoría quedó, obviamente, gente afuera. Exacto. Pero eso me parece que también ordenaba y tranquilizaba bastante a los fanáticos que venían desde lejos, que hubo micros de otras provincias. Tal cual. Y demás, así que en ese sentido fue una decisión muy, muy
inteligente que a lo largo de las horas la familia iba comunicando distintas cosas. La verdad que estuvo realmente bien. Hubo ahí imágenes que fueron realmente muy, muy emotivas, desde los fanáticos, también de Virginia, Sí. La compañera del Indio. Vos sabés que, abro paréntesis ahí, la familia, el Indio solía venir mucho a ranchos, Mira, porque ¿por qué iba? Virginia, Sí. el hermano de Virginia, que falleció hace algún tiempo, el Mono Mones Ruiz, era de acá de Ranchos, vivía acá en Ranchos, y uno de los hijos de ellos fue secretario durante casi 10 años del Indio, el sobrino, pero trabajaba ahí muy cerquita de él. Sí. Así que todos los fanáticos ricoteros de Ranchos, digamos, los amigos de Martínez, el sobrino del Indio, han tenido siempre su foto con el Indio, pero de todas maneras no se lo veía en el pueblo, de ninguna manera. No, O sea, no. no es que dejaba de ser el personaje y el mito que era. Alguno se enteraba que el Indio venía o había algún asado familiar, Sí. y quizá alguno iba a intentar sacarse una foto, no mucho más. De hecho, o sea, imagínate que era mi etapa de adolescencia, si bien yo nunca fui ricotero ni mucho menos, pero amigos que sí lo tenían y jamás lo vieron ni cerca. Claro. Bueno, era parte de ese mito al que solo muy poquitos acá, los muy fanáticos, pudieron acceder. Pero bueno, fue un hecho histórico. Hoy repasaba ahí algunas notas y crónicas, que hay muchas y muy espectaculares, de compañeros honrando el Día del Periodista bajo la lluvia ahí en Villa Domínico, en Avellaneda, y escribieron unas crónicas realmente hermosas. Decían, claro, fue un evento a la altura del velorio de Perón o Evita, en términos de popularidad, de lo que generó. En ese caso, el de Evita se calcula, a ver, en lo que son las crónicas de la época, cerca de 2 millones de personas, pero duró un montón de días. 16 días, sí. Para el Ministerio de Trabajo y también que se había hecho ahí en el Congreso. Y el de Perón también duró muchas más horas, y se habla de 1 millón de personas y otro millón más al momento de acompañar el cajón. Ahora, las versiones, lo más certero, si querés, son fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el propio Kicillof, de más de 500.000 de personas. Exacto, sí. La verdad es que es impresionante. Y a mí lo que me impacta, Pri, es que vos podés explicar a fenómenos populares. Supongamos que vos tenés que juntarte con alguien fuera de la Argentina, ¿no? Sí. Y tenés que explicarle un fenómeno popular como el de Maradona. Bueno, no es tan difícil, porque Maradona trascendió las fronteras. Incluso Perón, presidente, vos podés a un español explicarle la popularidad de un presidente que hizo tal cual cosa, te puede gustar más o menos, pero fue un presidente. Lo mismo si querés Evita, o el Che Guevara, si hubiese tenido un funeral acá así masivo también. Ahora, yo creo que sacando Uruguay, y esto lo digo con absoluto respeto, vos intentás explicar el fenómeno Indio Solari fuera de la Argentina, y es difícil. Probablemente no sea tan conocido, no sea conocido por muchísima gente. Y sin embargo, tuviste un funeral a la altura de los personajes más conocidos que ha dado la Argentina a lo largo de su historia. Es realmente impactante lo que ha penetrado en distintos sectores, casi que de manera transversal, pero con muchísima potencia en sectores populares, un ídolo y un emblema de la cultura popular como el Indio Solari. Realmente fue impresionante, y si hacía falta algo para agregarle un poco más de épica, mística a lo que fue la despedida, son la lluvia, ¿no? Porque la verdad que las imágenes, las fotos de los colegas, a los que felicito también, al menos los de Clarín, que a los que estuve siguiendo bastante durante el fin de semana, han hecho un laburazo con unas fotos y manejo de drones también que es realmente impresionante, y que son fotos que van a quedar para la historia, ¿no? Uno ahora las naturaliza y uno ve esas fotos sin el peso de la historia en sí, en la imagen. Yo creo que de acá a 20, 30 años, 40 años, cuando nuestros hijos o nietos más adelante vean imágenes de ese momento, van a tener todavía más valor, porque fue realmente impresionante. Así que igualmente este tema no lo vamos a acotar acá, Pri, porque después Ale, que es mucho más ricotera que yo y ha acompañado varias misas, nos va a compartir
un buen ratito para charlar, así que va a ser bien interesante escucharla. Tal cual. Y vos, Gerard, recién hablabas de cómo los colegas honraron la profesión el día de ayer, la verdad, obteniendo un montón de testimonios que son increíbles y que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Y también, bueno, como periodistas recibimos los saludos de muchísimos dirigentes, pero bueno, otra vez, ¿no es cierto?, siguiendo su línea, el presidente Javier Milei volvió a las críticas y quiero que escuchemos juntos un compilado que tiene la producción de, bueno, tantas opiniones que tuvo el presidente Javier Milei para con ese 95% de periodistas de M. Dale. La gente tiene que saber que no odiamos lo suficiente a los periodistas porque son mentidores, calumniadores, injuriadores seriales. Esto es lo que un presidente le dice a la prensa libre. El periodismo argento carece de un coeficiente intelectual digno. Sí. No los odiamos lo suficiente. No los odiamos lo suficiente. Si vos odias al político, al periodista odialo más. Ayer firmé, 3 denuncias a distintos periodistas. No sé cómo hacer para odiarlos más. Bien. Con la remera de Rocky vas. La mierda que son. Creo que cuando era periodista odiaba a la mitad de los periodistas. Claro. Sí, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. La libertad de prensa no se negocia, no se acalla con insultos. El periodista que habla de economía, un imbécil con déficit de IQ, que encima habla de economía. No se compra con pauta. No se dobla ante el poder. La UCR la defendió cuando defender la palabra costaba la vida. La defiende hoy, porque la democracia sin prensa libre no es democracia. Bueno, mientras oposición, también aliados defienden la libertad de prensa, Gerardo, bueno, el presidente tiene estos adjetivos hermosos para con algunos que ejercen la profesión y con los que él no está de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, a esta altura es una bala que, al menos a mí, ya creo que a muchos ya ni le entra. Al principio, sí, obviamente, que es muy fuerte escuchar a un presidente hablar en esos términos, llamando a odiar a los que laburan. Lo primero que me surge decir es, si el presidente supiera las condiciones en las que muchas veces trabajan los periodistas, el esfuerzo que se hace por insistir, por persistir en trabajar en un oficio que está bien difícil por un montón de cuestiones, dejaría quizá de lado esos adjetivos como vos marcabas, ¿no? El ensobrado, y tantos otros. Que los hay, seguramente, como en todas las profesiones, que habrá colegas, por llamarlo de alguna manera, que no le hacen honor a la profesión, sin duda también, como en todas las ámbitos de la vida. Ahora, ni por las tapas son el 95%, Probablemente habría que invertir ese porcentaje. Probablemente tampoco alcance. En este caso, y al menos a título personal, no sé si te pasará lo mismo, estoy orgulloso de ser parte del 95% de un colectivo que hace su trabajo con profesionalismo. El problema es que al presidente no le gusta, pero eso... A ver, a lo largo de su mandato, Milei dejó bien claro que tiene respeto solo por aquellos que dicen lo que a él le gusta escuchar, o con lo que se siente cómodo. Y el tiempo lo ha ido poniendo en perspectiva, porque incluso los que en un momento tenían buena relación con Milei, cuando osaron cuestionar algunas cosas, fueron bloqueados, en términos literales, bloqueados de las redes sociales, por ejemplo. Así que la verdad, estoy hablando de periodistas de una larga trayectoria que en algún momento eran cuestionados por mucha gente porque supuestamente tenían un vínculo demasiado cercano con el presidente. Bueno, cuando lo cuestionaron, no digo que lo criticaron, cuando cuestionaron alguna medida, algo que es absolutamente lógico de la profesión, Milei directamente los bloqueó y ellos pasaron a ser parte del 5% al que hay que odiar y demás. Bueno, nada nuevo bajo el sol, así que habrá que ver qué sucede con eso. Entiendo que difícilmente vaya. Tal cual.
Tal cual, Gerard. Marca un precedente, ¿no es cierto? El presidente Javier Milei también se criticó mucho el dicho de Victoria Villarroel para con los periodistas el día de ayer también, que hizo un texto en su red social de Twitter, un texto larguísimo, donde también, ¿no? En un momento intentando por momentos diferenciarse del presidente Javier Milei, pero por otros momentos había oraciones donde dabas a entender que, bueno, si no nos gusta lo que decís, no sé si estamos tan de acuerdo. Y bueno, el periodismo se basa un poco en eso, ¿no es cierto? En investigar y en contarle a la audiencia qué es lo que está pasando. Si incomoda, no incomoda, bueno, será un problema de cada político, pero es fuerte que la figura de un presidente ataque de la manera en que lo hace a través de redes sociales o se exprese de la manera que lo hace hacia los periodistas, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la libertad de prensa es un derecho constitucional. Así es. Así que bueno, nada. Decía Pri, nada nuevo bajo el sol. Tal cual. Seguiremos, obviamente todos, la enorme mayoría, al menos haciendo nuestro trabajo de manera profesional. El presidente le va a seguir molestando. Sí. En definitiva, y como ha quedado demostrado, ya viéndolo si querés en perspectiva desde el inicio de la gestión, cada uno de los colegas que fue diciendo cosas que al presidente le incomodaron o no le gustaron, terminó siendo literalmente bloqueado. Incluso periodistas que en buena parte del mandato del presidente Milei tenían un buen ida y vuelta. Incluso periodistas que en su momento eran cuestionados por muchos otros porque decían que estaban demasiado cerca del presidente y tal demás. cual. Bueno, evidentemente terminaron demostrando que cuando dijeron algo que a Milei le incomodaba, terminaron siendo parte de ese otro 95% que el presidente llamó a odiar. Así que realmente es triste, pero es la realidad y los periodistas en todo caso seguiremos trabajando de la misma manera. Vamos tal cual, Gerard. Sí, cambiar, si te parece. Sí, dame un minuto porque antes de nuestra nota, que es súper interesante, vamos a hacer nuestra tanda, así después podemos hablar tranquilos con nuestro invitado y por supuesto invitar a todos nuestros oyentes a que se comuniquen a nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires, Ciudad. 11 de la mañana, 19 minutos, 12 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos en Fuera de Foco, Gerardo. Y ahora sí, Pri, si te parece, vamos a charlar con el invitado que tenemos hoy a sumarse a Fuera de Foco. Estoy hablando de Pedro Zubizarreta, que es pediatra, hematólogo, oncólogo, que se ha jubilado del Garrahan hace 6 meses, pero ha sido un profesional de muchísimos años en la institución y por eso queremos charlar un ratito. Pedro, ¿cómo estás? Gerardo Puy, Priscila Martínez, te saludamos en Fuera de Foco. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Priscila, Buen día. Gerardo. Un gusto estar con gracias. ustedes. Y Gracias bueno, por felicidades este por el Día del Periodista. Gracias. Nosotros que tratamos de apreciarlos más que odiarlos, en principio. Si son fieles a la verdad, por supuesto. La idea siempre, para mí, debería ser la de intentar pasar por fuera de las luces, ¿no? El trabajo, en definitiva, del periodista es informar. A veces no lográs pasar por debajo de las luces, sobre todo si del otro lado te suben a un ring en el que no querés estar. Pero vamos a lo que queríamos escucharte y por eso te convocamos y insisto, te agradezco por este ratito. Hace algunos días el gobierno publicó un documental, la verdad que no sé si lo viste o al menos una parte, los héroes del Garrahan, intentando, obviamente desde mi punto de vista, desacreditar todo lo que fue la enorme lucha de muchísimos trabajadores, también de familias, por intentar conseguir mejoras en las condiciones de trabajo y demás. La primera consulta es eso, ¿qué te generó ese documental del gobierno, ese relato que intenta plasmar? Bueno, yo por jubilado no quiere decir que me olvide de qué lado de la mecha estoy, ¿no? Parafraseando a Lin. Exactamente.
Yo participé el año pasado enormemente en la postura, digamos, de los trabajadores. Yo me siento trabajador de la salud, ¿eh? Y funcionario del Estado, todos esos años 37 años trabajé en el Hospital Garrahan. De modo que soy parte del Estado, ¿no? De la política de Estado, incluso que supimos construir entre todos, porque el Estado no es una cosa vertical, sino que bien considerado y la política con mayúsculas buscando el bien común es algo horizontal que hacemos entre todos, ¿no? Es el país que construimos entre todos, todos somos el Estado y todos participamos de una política constructiva. Y así lo vivimos nosotros en el hospital, desde el hospital, dando respuesta y llenando un espacio que evidentemente había que llenar en la Argentina, en la pediatría compleja, sin olvidar que necesitamos de todo el sistema de salud funcionando para que lo complejo también funcione bien. Es decir, si no hay atención primaria, si no hay centros que detectan en tiempo y forma los problemas y lo derivan en tiempo y forma, el hospital de alta complejidad tiene pies de barro, no queda como debe. Digo. Entonces, eso lo tuvimos siempre presente. Yo trabajé en hematología y oncología, que es una especialidad particularmente compleja y rara, ¿no? Porque son enfermedades afortunadamente raras, las enfermedades graves de hematología y oncología son raras en la infancia, pero bueno, le tenemos que dar respuesta a eso también, aún dentro de la rareza y de lo complejo, sin olvidar esto que te estoy diciendo, de que necesitamos a todo un país atrás, todo un sistema de salud que funcione también correctamente. Y para eso también trabajamos. Trabajamos en red, trabajamos con las provincias y trabajamos formando nuevos médicos que puedan darle continuidad a esto, ¿no? Porque una de las satisfacciones mayores que tengo es que yo me voy y la cosa sigue funcionando. Yo estuve a cargo del servicio durante los últimos 15 años. De modo que participé mucho en esa construcción, soy parte de ella y también consideré que era muy necesario defenderla. Si viene alguien que dice que viene a destruir el Estado, nos viene a destruir a nosotros. Y evidentemente teníamos que expresarnos en el desacuerdo y en el reclamo de que eso no pasase dentro del hospital. Y cuando vos escuchás, no en esto de intentar caerle a colegas tuyos que pueden tener una visión distinta de las cosas y está bien, pero cuando se intenta instalar que eran situaciones de intentar meter presión política en un año electoral, que eran protestas políticas las que se hacían cuando vos veías a toda la comunidad del hospital reclamando, ¿qué te genera? Bueno, lo que pasa es que me parece que ahí hay una torpeza también en querer defender y no dar el brazo a torcer o resignarse ellos a eso que llaman siempre la batalla cultural, ¿no? Que están tratando permanentemente de instalar y de la cual nosotros estuvimos evidentemente en oposición. Ahora, la contradicción está dada porque finalmente fuimos una de las únicas, si no la única repartición del Estado que recibió un aumento considerable, con lo cual estaban reconociendo de que el déficit salarial existía. O sea, tienen esas contradicciones, ¿no? En los mensajes, ellos lo llaman el aumento histórico. Sí, fue histórico, pero sucedió porque nosotros lo reclamamos, porque si no creo que nos lo hubieran dado de gracia, ¿no? Son cosas que son contradicciones que claramente desarman, ¿no? el relato que quieren contraponer al nuestro. Me parece torpe, innecesario en este momento, no sé, 6 meses después volver a revolver las cosas, creo que les vuelve a salir el tiro por la culata, se genera otra vez toda una cuestión mediática que creo que se les viene en contra. La verdad es que no lo sé, eso ahí llega un punto en que no llego a entender bien, como no entiendo muchas de las cosas que hacen, ¿no? O cómo se manejan, eso de odiar periodistas o destruir el Estado, qué sé yo, son hasta tonterías, digamos, si uno los piensa desde el punto de vista racional, no tienen un gollete. Pero bueno, los instalan, lo ponen, los machacan, y uno tiene que, de alguna manera, también responder.
Sí, no queda otra que salir también a cruzar esos argumentos, porque en alguna porción, probablemente, y ojalá en una porción pequeña, impregnan también discursos de ese tipo, como que los médicos del Garrahan, muchos son ñoquis. Entonces, obviamente que uno imagina que ustedes van a salir también a cuestionar ese tipo de discursos, por más que sepas o estés completamente seguro de cómo trabajan los que trabajan ahí. Claro, bueno, sí, esa es bueno, hay cosas que realmente finalmente uno tiene que salir a responder porque si no lo acepta, ¿no? El que calla otorga. De alguna manera tenemos que salir a poner las cosas en su lugar de alguna manera. Y Pedro, durante 15 años, decís, manejaste, o estuviste al frente en realidad del servicio ahí en el Garrahan. Seguramente muchos de esos años no fueron sencillos. También se mete un poco ahí la grieta, ¿no? Cuando dicen, bueno, cuestionan ahora o protestan ahora o marchan ahora, reclaman ahora, cuando antes no lo hicieron. Y en realidad sí lo hicieron. La situación era probablemente también muy difícil y angustiante en determinados momentos, además que ahora se profundizó. Por supuesto, tuvimos altibajos permanentemente. Tuvimos también la década de los 90, donde estuvieron paralizados los nombramientos. Y yo estuve durante muchos años contratado, y recién pasé a planta, después de varios años, justamente porque estaban congelados los puestos del Estado en esa época, ¿no? También hubo problemas de momento salarial complicado, pero siempre había... El Garrahan mantuvo de alguna manera alguna suerte de política de Estado, incluso desde arriba. O sea, nunca vivimos un ataque así tan frontal como ahora. Entonces, bueno, se pone más virulento. Y sí, pero no lo generamos nosotros. Claro. Es así, no es que uno ahora quiere hacer el problema. No, bueno, pero el problema nos lo plantean ahora de ese modo, con esa violencia. Entonces, bueno, sí. La violencia la instalaron ellos, o sea, nosotros no. Pedro, y cuando imagino que seguís en contacto con muchísima gente que ha compartido el día a día con vos, ¿cuál es la situación hoy? Independientemente de este relato que se intenta instalar con el documental y demás, pasaron varios meses, se ha anunciado por parte del gobierno un montón de cosas de supuestas mejorías, más allá de lo salarial que vos estabas marcando, pero bueno, ¿cómo está hoy la situación en el Garrahan? ¿Qué sabes? No, bueno, el aumento salarial de fin del año pasado que conseguimos realmente fue un alivio y permitió que se mantengan, por lo menos no haya un drenaje de renuncias como venía sucediendo durante el año anterior. Más de 200 habían sido, ¿no? Sí, profesionales y bueno, enfermería. Igualmente los puestos no se reemplazan, ellos están faltando una muy buena proporción de planta de enfermería, los que nos fuimos jubilando o renunciando no se reponen en la misma medida, de modo que hay un déficit, ¿no? de trabajadores como era antes. Después se han hecho compras importantes, ¿no? Porque, de insumos que habrá que ver, yo no desconozco con qué transparencia y con qué de camas que se compraron, pero yo no voy a entrar a juzgar, digamos, la calidad de las camas ni nada, porque no las he visto. Eso habría que preguntar un poco a los que están en este momento trabajando en el hospital, si quieren más detalles. Equipamiento del centro quirúrgico, cosas que probablemente eran necesarias y había que hacer, y está muy bien que se hagan. O sea, uno no se va a oponer a las cosas buenas o aportes que se puedan hacer. El tema es que en ese relato nos sigan poniendo como si estuviéramos en contra o no queriendo que el hospital funcione como bien, todo lo contrario. Nosotros somos los artífices de que el hospital funcione y básicamente el hospital se hace con seres humanos. O sea, el recurso humano del hospital es lo principal que tiene el hospital para dar respuesta. Insumos, cuestiones y demás hacen falta, pero una cama sin enfermeras no sirve. Es decir, tenemos que ver la totalidad de lo que es y el peso que tiene el recurso humano como eje fundamental del funcionamiento del hospital. Y más allá de... ¿Cómo ves la situación en general? Porque siempre, o a lo largo de los últimos años, se ha referenciado, muchos años, se ha referenciado al Garrahan como un orgullo de lo que era el sistema de salud pública en la Argentina.
pero un sistema muy dispar en un montón de situaciones. Quizá hay otros centros u otros aristas del sistema de salud que le están pasando realmente mal, más allá, insisto, de poner el foco en el Garrahan. ¿Cómo está hoy la salud pública en la Argentina? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te preocupa? Y uno ve un deterioro importante, ¿no? Al mismo tiempo que se está recargando el sistema público porque mucha gente ha dejado de tener solvencia como para sostener una salud privada o prepaga, y de modo que el hospital público está sosteniendo de alguna manera también toda esa sobrecarga y con menos recursos. Eso se está viendo y está pesando. Instancias tan importantes como el PAMI están realmente en una situación muy difícil. Creo que se va a expresar lamentablemente en números, finalmente, en estadísticas. Llevamos 2 años consecutivos de disminución, de empeoramiento de la mortalidad infantil, cosa que no debería ser, inclusive teniendo en cuenta que la natalidad bajó un 40% en los últimos 10 años, con lo cual ahí habría más posibilidades de hacer mejor las cosas con menos números, menos demanda masiva, ¿no? Pero así todo se empeoró, que en los números puede no ser mucho, de 8, 8,5, pero si uno lo lleva a números de niños, no es importante la cifra, y bueno, está expresando algo. Son datos que esperemos no sigan empeorando en los próximos años, ¿no? Yo quisiera saber el exceso de mortalidad en mayores de 65 años, ¿no? De estos últimos tiempos. Estadísticas que no las tengo, pero que lamentablemente van a terminar reflejando lo que pasa en nuestro país, ¿no? En salud. Quisiera ver otro panorama, ¿no? Pero yo lo veo realmente con un deterioro progresivo y duro y doloroso. Es realmente triste, preocupante, pero a mí al menos me genera mucha tristeza ver que 2 de los focos que ha atacado hasta discursivamente el gobierno es, por un lado, la salud de los más chicos, cuando ves, por ejemplo, el caso del Garrahan, y obviamente también el tema de los jubilados. Vos marcás, habría que ver los números de los mayores de 65 años, y cuando ves y escuchás los relatos de tanta gente que le está pasando tan mal, y que desde el gobierno en ese caso se sostenga la decisión de que el Estado participe lo menos posible, ¿no? Cuando eso obviamente va a ir complejizando mucho más la situación. Tal cual. Bueno, lo que pasa es que ahí vamos a entrar a discutir el modelo de país que se está planteando, ¿no? Sí. Si el modelo es para unos pocos, y bueno, nosotros la mayoría estamos afuera, y particularmente los clase trabajadora, nosotros, o sea, los que vivimos de un sueldo somos clase trabajadora. Y si nosotros quedamos afuera del sistema, el sistema va a seguir, bueno, si va a privilegiar solamente un país extraccionista de recursos, que finalmente se endeuda para que la riqueza del país se pueda fugar en dólares, funcione con formación de activos afuera, solamente todas las ventajas que pueden existir para las mayorías se van a caer. O sea, todos los derechos van a dejar de existir. Y bueno, transformarnos otro país. Si eso es lo que queremos como mayoría, será así. Eso ya es una cuestión también de voluntad de nuestro país, de nuestra gente, que es decir, bueno, ¿qué queremos como país? Si queremos ese modelo, ese es el que nos están presentando. Bueno, será así. Pedro, fuiste muy crítico también de una decisión que tomó el Ministerio de Salud, el gobierno, a través del Ministerio de Salud que conduce Lugones, de modificar los regímenes de residencia. ¿Qué sabes de cómo se ha ido implementando? Por estos días son importantes para los médicos recién recibidos, porque se han ido realizando los distintos exámenes para ingresar a justamente el sistema de residencias. ¿Sigue preocupándote ese tema? Sobre todo teniendo en cuenta que eso empieza a decir mucho de los profesionales que vas a tener a futuro, ¿no? Que hagan o no una residencia, en qué condiciones. Sí,
Sí, la formación es clave para, Claro. para el sistema mismo funcionando adecuadamente y con buena calidad. Yo soy un súper defensor de lo formativo en medicina porque es clave. De hecho, hice finalmente 3 residencias yo, porque hice medicina general en Neuquén, trabajé un año en la cordillera y después hice pediatría en el Garrahan, justamente cuando se abrió, donde también hice una primera residencia en pediatría clínica y después hice una tercera residencia en hematología y oncología. Y después tuve un año en Francia. O sea, dediqué un montón de tiempo a la formación. Por supuesto que nuestra formación es en servicio, o sea que al mismo tiempo que nos formamos, trabajamos. Y en una escala, digamos, de responsabilidad creciente y de adquirir competencias que nos permiten ir dando respuesta directa, vamos participando cada vez más en lo laboral. Pero laboralmente lo hacemos desde el primer momento. Hacemos lo que vamos cada vez mejor aprendiendo a hacer mejor y se nos permite hacer. Esa escala de formativa es clásica, es clave y súper necesaria en medicina. Es un arte y una ciencia, no es solamente leer libros, es también el trabajo interhumano, el vincular, cómo manejar las situaciones que se dan de comunicación, de cómo ir descubriendo, ¿no? al otro, porque finalmente trabajamos entre nosotros como colegas y con los pacientes siempre es una relación vincular entre personas. Si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todo. Y la formación pasa por ahí. Volviendo al tema entonces de lo formativo, la residencia ahora dejó de ser un trabajo. Se transformó en una beca. Es una formación, como contrapeso se le da un estipendio, que por supuesto sigue siendo capacitación en servicio, o sea que hay un desempeño laboral como médico, pero en un contexto de una beca. Con lo cual se pierden los derechos de un trabajo, ¿no? O sea, una relación contractual laboral es distinta. Ahora está todo en discusión porque, bueno, también existe una nueva ley laboral que afecta a todos los trabajadores, ¿no? O sea que el trabajo va perdiendo sustancia en la medida que vamos perdiendo los derechos como trabajadores desde el punto de vista legal y los residentes siendo becarios todavía más. Eso ya de por sí afecta conceptualmente, digamos, lo que debería ser una capacitación en servicio con una relación contractual laboral. Y después que cada vez hay menos, los salarios son bajos, de manera que hay muy poco incentivo para formarse de la mejor manera, que es lo que considero yo lo que es una residencia. Entonces, sí, es un problema serio. Cuando uno intenta ponerse en el lugar de, no sé, un médico que se recibió joven, pero que ya tiene cierta cantidad de años y le ha dedicado tanto a la formación, decir, bueno, ¿qué decisión tomo para seguir mi vida más allá de la vinculación con la carrera que elegiste y para la que te formaste? Lo preocupante, Pedro, es que a la hora de tomar esa decisión, muchos quizá prioricen en esto de intentar subsistir de manera digna, no hacer una residencia porque no te conviene, o porque no te conviene, sino porque no te alcanza, y terminás teniendo médicos que empiezan a trabajar sin el acompañamiento de esa residencia, de esa formación, y obviamente nosotros los que vamos a buscar la atención del médico probablemente nos encontremos con profesionales menos formados. Sí. Sí. Es así. Es realmente... Que apostamos a esa manera de hacer las cosas, los resultados terminan siendo esos. Yo veo que hay un manejo tan mediocre de lo que es la salud hoy por hoy desde el Ministerio de Salud, que me parece que eso mismo ya no va a poder ser sostenible por los mismos trabajadores, el sistema mismo va a terminar dando vuelta a esto porque no es viable. No es viable, así como se relata no puede funcionar. Y nosotros tenemos ya toda una historia de buen funcionamiento, no lo vamos a dejar caer. Sería como
sería atacarnos a nosotros mismos. Me parece que nuestra defensa es parte de lo que siempre hicimos. Sigue habiendo recursos humanos extraordinarios, así que me voy a quedar con eso como para no tener una mirada pesimista de esta charla. Hicimos mucho para que justamente haya una planta muy bien formada y que quiera hacer y hace las cosas bien. Nosotros en el hospital tuvimos logros extraordinarios. Yo por eso estoy súper orgulloso de haber pertenecido al Garrahan y de haber contribuido de alguna manera a su construcción y a la construcción del sistema, ¿no? Vuelvo a insistir con eso, porque médicos que se formaron en el Garrahan están en todo el país. Y eso hace que las cosas funcionen mejor. Claramente, vuelvo a insistir, el Garrahan solo, aislado, no funciona bien. Tiene que funcionar con sistema. Y bueno, esa formación de recursos y de gente están ahí, no desaparecen de un plumazo. Y decimos que vamos a tener que reconstruirlo, y sí, ¿cuántas veces nos caímos y nos levantamos, ¿no? Es parte, me parece a mí, de lo que es la sociedad y particularmente la Argentina, ¿no? Caerse, levantarse, volverse a caer, levantar, y nos volveremos a levantar. Es así. Sin duda. Pedro, muchísimas gracias por este rato con Fuera de Foco, muy clarito. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahí charlábamos con Pedro Zubizarreta. Le quiero decir al doctor que justo porque recién nos llegó un mensaje y se lo queremos leer, compartir a través del WhatsApp, el 11 55 77 11 92 de Fernanda, que dice: mi agradecimiento al doctor Zubizarreta. Mi hijo Santino fue paciente de él hace unos años atrás. Mis saludos, agradecimiento para siempre y respeto hacia él. No aflojen nunca en esta lucha. Muchas gracias por la transmisión, gracias. Ahí Pedro, estamos. mejor cierre imposible. Gracias por este ratito. Ahora sí. Charlábamos con Pedro Zubizarreta, PRI, médico de muchísimos años, 15 años al frente del servicio ahí en el Garrahan, la verdad, impresionante, y una linda charla que teníamos ganas de tener, sobre todo después de lo que habíamos visto sobre el final de la semana pasada, con este documental encabezado, diagramado, pensado por Santiago Oría, el cineasta de Milei, que intentaba básicamente desprestigiar el trabajo y la lucha de muchísimos profesionales. Tal cual, Gerard. Ahora es momento de escuchar, si te parece, a nuestra compañera Alejandra Fernández Guida, quien también, ¿no?, le hacemos extensivo el saludo por el Día del Periodismo, y seguro, bueno, vamos a ahondar un poquitito más en lo que significó el Indio Solari. ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, Gerardo, voy acumulando películas, documentales, libros. Tengo un montón de cosas para recomendar, pero hoy hay sin duda un tema excluyente, un tema del que estamos hablando obviamente desde el viernes cuando nos enteramos de la noticia, y es lógicamente la muerte del Indio Solari. En esta columna vamos a intentar hablar de ídolos populares, de ídolos de masas, de despedidas monumentales, como obviamente estamos viendo que es la despedida del Indio Solari, y que no termina, ¿no?, porque las manifestaciones de tristeza sobre la muerte del indio siguen y siguen. Así que, bueno, de eso va esta columna, la columna de hoy. A ver, lo que sucedió en estos días, pasar a la historia de quienes lo vivimos, ¿no? En unos años seguramente nos preguntaremos, a ver, ¿y vos dónde estabas cuando se murió el Indio Solari? ¿Y vos cómo te enteraste de la muerte del Indio Solari? Como cuando se mueren grandes ídolos. Y seguramente les contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones sobre la muerte de quien fue quizá, y acá abro el interrogante, ese mayor ídolo popular que tuvo el país. Y obviamente los detalles de esta muerte forman parte de la historia, de eso que vamos a contar en poco tiempo, así que tenemos que hablar de eso. A ver, el rumor sobre la muerte del líder de los Redonditos de Ricota empezó a resonar fuerte el viernes cerca de las 9 de la mañana, ¿no? Más o menos 9 de la mañana, o minutos antes, minutos después, cuando en distintos grupos grupos de WhatsApp, en distintas cuentas de redes sociales, en el caso obviamente de nosotros los periodistas de distintas fuentes, empezó a resonar fuerte sobre la presencia de patrulleros en la puerta de la casa del cantante, en ese coquetísimo y tranquilo barrio de Parque Leluar. Y
pasó poquito tiempo, pasaron unos 10 minutos más o menos, y la noticia ya estaba en placa roja de todos los medios. Fue algo muy, muy rápido. A ver, prendías la tele, ponías la radio o entrabas a los portales y ya todos tenían el título bien grande, en rojo o con placas negras. Y a los 77 años murió Carlos el Indio Solari, el emblemático líder de los Redonditos de Ricota. Solari, lo sabíamos todos, padecía mal de Parkinson y eso lo mantenía alejado de los escenarios más o menos desde hace 10 años que no se subía al escenario. Tenía presencias en pantallas, sobre todo en los recitales de los fundamentalistas del aire acondicionado, pero él no se subía a los escenarios desde hacía más de 10 años. Y fue encontrado este viernes cerca de las 8, desvanecido cerca de una pileta cubierta climatizada que tenía ahí en su casa, y que el músico después se supo usaba mucho para poder aliviar esos dolores que tenía por el mal de Parkinson. Y fue su cuidadora la que se encontró con esa triste escena del artista tirado ahí cerquita de la pileta, a pocos metros de la pileta. Y también quien llamó al servicio de emergencia privada para que lo atendiera. A ver, si bien Solari, contaron después las fuentes, tenía recomendación de no usar esa pileta sin asistencia, por algún motivo decidió usarla solo, posiblemente porque lo hacía para lo que decíamos antes, ¿no? Aliviar un poquito los dolores de esa maldita enfermedad. Cuando los médicos llegaron, los médicos de ese servicio de emergencia privada llegaron a la casa de Parque del Luar, en Rubén Darío al 4200, confirmaron que Solari ya estaba muerto, no había nada para hacer, no es que pudieron reanimarlo. Y también todo fue muy rápido, lo venimos diciendo, ¿no? Todo, desde el rumor de la noticia hasta la confirmación, fue rápido, y también el resultado preliminar de la autopsia, porque cerca de las 6 de la tarde del viernes llegó la información que el Indio Solari murió por un ACV hemorrágico, y se descartó algo que se decía en algún momento, y es que podría haber sido víctima de un ahogamiento. Bueno, no fue así, murió de un ACV hemorrágico de inmediato, fue algo muy rápido. Cuando se confirmó la noticia de la muerte, a los pocos minutos ya la casa del Indio, esa casa de Rubén Darío al 4200, se empezó a poblar de fans, ¿no? Que fueron inmediatamente, y eso sin duda hizo vislumbrar que iba a ser una despedida extensa, intensa, multitudinaria, como finalmente fue. Ya el viernes desde las 18 empezaron a llegar miles y miles de personas a Plaza de Mayo para participar de una comunión, en lo que llamaron los fanáticos de Los Redondos la gran misa ricotera. Realmente cerca de las 9 de la noche había cientos de miles de personas, realmente yo no sé contar, pero la Plaza de Mayo estaba llena, las calles aledañas también, ¿no? Como cuando vemos algún acto político o acto sindical, ¿no? Que están todas las calles llenas. Bueno, sí estaba el viernes a la noche. A ver, la familia decía entonces que el funeral iba a ser el domingo para poder organizarlo mejor y también para que pudieran llegar personas de distintos rincones del país. Y claro, sí, el Indio murió el viernes a la mañana y el velatorio iba a ser el domingo. En el medio también hubo otra despedida porque hubo un banderazo el sábado a la nochecita en el Obelisco, que se juntaron también muchísimas personas. Bueno, y llegó finalmente este domingo, ¿no? Estaba previsto que el velatorio comenzara a las 11 de la mañana, ahí en el microestadio municipal José María Gatica del Parque Domínico, que está ahí dentro del Parque Domínico de Avellaneda, pero había tanta gente a esa hora, ya desde la madrugada, desde la noche anterior, incluso había tanta gente que la familia decidió abrir las puertas del velatorio una hora antes. Así que a las 10 de la mañana ya arrancó ese funeral. Y a ver, no pararon de llegar fans, amantes de Los Redondos, del Indio, gente joven, gente grande, de todas las edades. 1 kilómetro de cola para entrar, 2 kilómetros de cola para entrar, llegó a haber hasta 8 kilómetros de fila para poder estar unos segundos frente al ataúd de quien fue para ellos su mayor ídolo. Se estima que más o menos unas 15.000 personas por hora pasaron frente a ese cajón. Una movilización popular que sin duda no se vio nunca en la historia, al menos de las últimas décadas. Había fanáticos de Tierra del Fuego, de Jujuy, de países limítrofes, de barrios más cercanos, de barrios más alejados, todos
en la misma búsqueda, ¿no? De despedirlo, de llevarle una bandera, de llevarle una flor, una remera, de cantar juntos sus canciones, de abrazarse en ese dolor. Y ahí radica, y llegamos a la pregunta, si se quiere, de esta columna, que viendo la cantidad de fanáticos que movilizó el Indio en los últimos días parece ser más que una pregunta, una afirmación, pero ¿es el Indio Solari el mayor ídolo popular de la cultura argentina? ¿El que moviliza más gente? Bueno, hablemos de los referentes, los ídolos, los íconos que tuvieron funerales similares a la despedida que tuvo el Indio Solari, que sigue teniendo el Indio Solari. Podemos nombrar, para empezar, por ejemplo, a Carlos Gardel, ¿no? Recordemos su trágica muerte en Medellín, en el 24 de junio del 35, en un accidente de avión, que fue despedido fue despedido tiempo después en un funeral multitudinario en el Luna Park. Aquellos que fueron testigos, obviamente que lo dejaron por escrito, pasó mucho tiempo, dicen que desfilaron miles y miles de personas por el estadio Luna Park para despedir a Carlos Gardel. Podemos también nombrar a Evita, que tuvo el funeral más largo de la historia argentina, 16 días en ese velorio nacional que convocó a una multitud. Se estima que unas 2 millones de personas fueron a despedir a Eva. Después ya sabemos lo que pasó con un cuerpo que fue embalsamado, que fue robado, que fue ultrajado. Bueno, eso es parte de la historia. También podemos nombrar a un ídolo popular que tal vez no tuvo un funeral tan masivo, pero que sí, constitutivamente fue muy popular. A Rodrigo, ¿no? El potro que murió muy muy joven, en el momento, si se quiere, de mayor éxito, y en ese caso podríamos compararlo un poco con Gardel, ¿no? Porque su muerte fue muy trágica e inesperada. Bueno, lo despidieron en un funeral que fue muy masivo y también muy caótico, y que llevó a más de 30.000 personas frente a la municipalidad de Lanús. Y dejo para lo último, porque quizás el más reciente, y es Maradona, ¿no? La muerte de Diego Armando Maradona también llevó a grandes masas a su despedida. En su funeral en la Casa Rosada, cientos de miles de personas fueron hasta Plaza de Mayo para despedirlo en plena pandemia encima, ¿no? Un velorio que fue absolutamente caótico, y tan caótico fue que su familia en un momento dijo, bueno, se corta este funeral, y se terminó antes de tiempo. Así que si hablamos de ídolos populares, pues tenemos que nombrar sin duda a Maradona. A ver, el Indio murió a los 77 años y ahora sin duda habita ese panteón de los grandes ídolos. Quizá el que mejor logró calar en las grandes masas populares, porque lógicamente podemos preguntarnos quién fue el mejor músico, y ahí entrarán los gustos, entrarán las subjetividades de cada uno con los que hablemos, y estarán quienes nos digan que el mejor fue Charly García, que el mejor fue el Flaco Spinetta, que el mejor fue Cerati, que el mejor fue quien desee o a quien le guste más ese músico, sin duda. Pero también hay quienes dicen, y que saben mucho de música, que dicen que como músico, por supuesto, tiene muchísima competencia, pero como letrista es difícil competirle. Todo entra ahí en el margen de lo debatible, por supuesto. Lo que quizás sí sea una verdad difícil de debatir, porque sobre gustos podemos hablar, sobre música podemos hablar, sobre quién fue mejor como cantante o como músico, quién tocaba más o menos instrumentos, todo eso, ya lo dije recién, cada uno tendrá su opinión, pero creo que el Indio, y a diferencia del resto, creo que fue el que mejor llegó con su arte a las clases populares. Y por eso pasó lo que vimos en las últimas horas. Por eso logró 8 kilómetros de cola para despedirlo. Por eso apenas se supo la noticia, logró congregar a miles y miles de personas en la Plaza de Mayo, horas después a miles de personas en el Obelisco, y que tuvo uno de los funerales sin duda más emotivos y más inolvidables, y que van a entrar en la historia argentina. En unos años, y como lo dije al comienzo de esta columna, vamos a estar hablando de la muerte del Indio Solari, y se la vamos a transmitir a las nuevas generaciones como uno de los eventos históricos más importantes de esta nación, porque fue sin duda uno de los grandes ídolos populares. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital.
Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. 11 de la mañana, 56 minutos, 12 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Gera, recién compartíamos la columna de nuestra compañera Alejandra Fernández Guida en este repaso por la carrera del Indio Solari. Sí, no la quería interrumpir, pero tenía ganas de meter bocadillo respecto de cuando hacía esas preguntas, ¿no? De quiénes son los ídolos populares más convocantes. Bueno, nada, me parece que estuvo muy, muy clara, Ale, como siempre. Yo creo que no hay mucho más que agregar. En realidad hay mucho por decir, pero las imágenes de todo este fin de semana dejan bastante en evidencia esto que también marcaba Ale, ¿no? De lo impactante de la penetración que ha tenido a lo largo de su vida artística el Indio Solari, sobre todo en sectores muy populares, ¿no? Cuando lo que a mí también, entre muchas cuestiones, me llama la atención y me parece espectacular es el hecho de que en muchas de sus obras, de sus letras, este gran poeta que era el Indio, decía cosas que para muchos eran hasta difíciles de entender o de interpretación compleja, de qué está queriendo decir, a quién se lo dice, y de todas maneras penetró, como marcaba muy bien Ale, en sectores muy, muy, muy populares, y fue realmente impresionante lo que consiguió, el legado de hablar, y creo que cada vez será más grande. A diferencia de muchos otros artistas, afortunadamente el Indio había logrado todo ese reconocimiento y ya era mito en vida, así que uno imagina lo que pueda llegar a ser con el correr de los años de una comunidad que seguramente seguirá, la comunidad ricotera, seguirá transmitiendo ese legado de generación en generación, no más allá de su desaparición física. Tal cual, Gerard. Bueno, recordamos entonces el Indio fue despedido el día de ayer por una multitud durante este velatorio que se realizó en Villa Domínico. Se cerraron las puertas este lunes por la madrugada. Lo que sí todavía creo no se informó cómo será el sepelio del músico, a dónde lo van a trasladar. Creo que de eso todavía no tenemos información. Sí, hay un datito ahí en el último comunicado que difundió la familia, invitando a la gente a irse a su casita. Esas fueron las palabras que utilizó por el tema de la lluvia. Todos habían podido despedirlo. Y dice, como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. La verdad, un datito de color, pero que también es interesante para repasar, que lo dijo ahí su familia, que, insisto, comunicó muy bien, y no es un detalle menor, comunicó muy bien, ayudando a que todo sea también en paz, y bueno, obviamente con tristeza para todos los miles de fanáticos que fueron, pero en paz y sin problemas, así que eso es una muy buena noticia. Habrá que ver, como vos marcabas, cómo será el sepelio, porque uno imagina que muchísima gente también, cuando sepa cómo será, intentará estar relativamente cerca o como pueda, ¿no? Tal cual. En esto que decís se va en línea también con el trabajo que hacían los organizadores el día de ayer a través de un megáfono, manteniendo, ¿no?, la calma en el público, diciendo todos van a pasar hasta el último, lo prometemos, no se van a cerrar las puertas y sigamos así con este respeto hacia el Indio Solari. Sí, un último datito más, ¿no? Para dimensionar también lo impactante. Ale decía casi 8 kilómetros de cola. Sí. Hasta el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, terminó opinando de la organización, y eso tenía que ver con que había gente, incluso desde Capital, intentando llegar, desde Barracas, intentando llegar hasta Villa Domínico. Fue realmente impactante todo lo que pasó entre el sábado, el domingo y la madrugada de este lunes. Pri, tal cual. Hemos llegado al final. Así es. Quiero pisar a los compañeros que siguen en la programación, así que le ponemos punto final a este Fuera de Foco hermoso de lunes gris, y gracias como siempre. No, gracias a vos, Gerardo, y por supuesto nos reencontramos el próximo lunes 11 de la mañana en otro Fuera de Foco, e invitamos a nuestra audiencia que se queden ahí, que ya comenzamos Periodismo y Punto con Luis Gasulla. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado,
linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Esto fue Fuera de Foco, con Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig.